Buenos días a todos. Feliz sábado. Quiero saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en Canal Abierto, en las redes sociales. Un saludo especial también a nuestros amigos oyentes de la Radio Advenir Internacional. Para quienes no saben, estamos transmitiendo también este sábado especial por la radio a través de la página web. Y tenemos la radio también tiene una aplicación, por ahora solo para Android. Nuevamente, un saludo especial para estos amigos que nos están escuchando a través de la radio. También se está retransmitiendo a través de la radio Altiplano. También un saludo especial para nuestros amigos oyentes de esa emisora. En Hebreos capítulo 8, verso 13, nos dice lo siguiente. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo y se envejece y está próximo a desaparecer. Aquí el escritor de los Hebreos nos está presentando dos pactos. Uno que es viejo, que está por desaparecer, y uno nuevo que viene a raíz de lo viejo. Hoy vamos a hablar de forma simple, sin tecnicismos, acerca de estos dos pactos. Pero antes les invito, por favor, que busquemos a Dios en oración. Vamos a ponernos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, acudimos a tu presencia porque nos sentimos necesitados de tu dirección. No podremos entender nada de tu palabra si tú no nos diriges. Danos tu Santo Espíritu conforme a tu promesa. Dícenos en esta mañana que tu bendición llegue a todos los rincones donde nos están viendo, que todos podamos fortalecernos con tu palabra. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Pablo habla bastante en estos libros de Gálatas 4, Hebreos 8 y 9, 2 Corintios 3 también habla sobre un pacto antiguo. Ese pacto antiguo se refiere en pocas palabras al pacto que hizo Israel con Dios allá en el monte Sinaí. Y Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento. Ahora la gran pregunta es, ¿qué quiso enseñarnos o qué quiso decirnos Pablo al mencionar el antiguo pacto en el nuevo? Algunas corrientes teológicas dicen que el antiguo pacto era la ley de Dios y la ley ceremonial. Esas leyes que los hebreos, los israelitas, no pudieron cumplir porque eran muy duras. Eso dicen algunas corrientes teológicas, que Jesús tuvo que anular esas leyes. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Vamos a entender primero qué es un pacto. Hay pactos que son bilaterales. Un pacto bilateral es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Pero hay otro tipo de pactos que son los pactos unilaterales. Un ejemplo de eso son los testamentos o documentos de donación. La definición dice de un pacto unilateral es en el que una persona se obliga a entregar a otra la propiedad de un bien o derecho sin recibir nada a cambio. Ahora nos preguntemos, ¿cuál de esos pactos hace Dios? ¿Es bilateral o es unilateral? Tenemos que entender que Dios no está a nuestra altura como para hacer pactos bilaterales con nosotros. En otras palabras, Él no dice, yo hago y tú haces algo. En el contexto bíblico tenemos que entender que cuando Dios hace un pacto, lo hace de manera unilateral. Porque la promesa de salvación lo hace Él. La donación lo da Él y no el hombre. Él es el que otorga la felicidad, la salvación al hombre y no nosotros, a Dios. Bueno, también debemos aclarar que ese pacto no fue el único pacto que hizo Dios con los hombres. La primera vez que hizo Dios un pacto con los hombres fue justo después del pecado. Le había explicado a Adán que iba a haber una fuerte enemistad entre Satanás y la iglesia, pero que finalmente la iglesia, Cristo, saldría victorioso en favor de Adán. Esa promesa está en Génesis 3:15. Pero note algo importante aquí. Este fue un pacto unilateral. Porque, ¿qué le pidió Dios
a Adán que hiciera para que se mereciera esa salvación. Solo le pide creer. Adán solo debía creer en esa promesa. A esto se llama el pacto de la gracia. Más tarde Dios hace también otro pacto, esta vez con Noé. En Génesis 6, 1 al 18, Dios le dice que salvaría a Noé y a su familia. Ahora les pregunto, ¿qué tuvo que hacer Noé para merecer esa salvación? Quizás usted esté pensando, bueno, Noé construyó el arca para salvarse. No. Noé, dice Hebreos 11:7, Noé creyó en la palabra y construyó el arca. ¿Qué tenía que hacer Noé para apropiarse de la salvación? Solo tenía que creer en la palabra de Dios. Más tarde Dios hace otro pacto con Noé. Después del diluvio, Dios le dice esta vez a la humanidad que nunca más volvería a destruir la tierra con diluvio. Aquí hay otro pacto que es unilateral. Dios promete y Dios cumple. Más tarde, cuando aparece Abraham en la historia bíblica, hace otra promesa con Abraham, otro pacto. Le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti, aquí está la promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Aquí vemos otro pacto de Dios unilateral. ¿O acaso Dios le pidió algo a Abraham a cambio de esa bendición? En Hebreos 11:8 dice que Abraham creyó y se apropió de la bendición. Hasta aquí, estos pactos que Dios hizo no habían fallado ninguno. Eran pactos perfectos. Pero años más tarde, Dios vuelve a encontrarse con con Abraham para hacerle otra promesa. Dios le promete diciendo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El anciano Abraham esperó y esperó que se cumpla la promesa. Pasaron 10 años y él comenzó a dudar de Dios. Así es como él se junta con Agar, la sierva, y así llega un hijo ilegal. Ismael. Él en realidad quizás era una forma de querer ayudar a que Dios cumpla su promesa. Abraham se olvidó que Dios hace pactos unilaterales. Se olvidó que Dios promete y cumple. Abraham solo debía creer en la promesa. Aquí es donde el pacto por primera vez se hace defectuoso. No porque Dios había fallado, sino quien falló aquí fue el hombre. Pero bueno, Abraham se arrepintió de este acto, se reconciliaron con Dios, retomaron el pacto y más tarde nace el hijo de la promesa, Isaac. De este pacto, vamos a hablar ahora del pacto antiguo, del pacto que hicieron Israel en el monte Sinaí. De este pacto habla Pablo en sus epístolas. Bueno, ¿en qué consistía este pacto? Dios le llama a Moisés, le dice, sube al monte, tengo que darte algunas instrucciones para este pueblo. Estas eran las instrucciones. Ahora si pues diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Qué hermosas promesas. La pregunta es, ¿qué hicieron ellos para merecer semejante promesa? ¿Sabe cómo respondieron ellos? Dice la Biblia que ellos respondieron diciendo, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pablo, haciendo referencia a este pacto antiguo, escribe en Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente se hubiera procurado lugar para el segundo. Está diciendo que este primer pacto era un pacto con defecto. Las corrientes teológicas explican que el primer pacto, las dos leyes fueron defectuosas. El primer pacto no funcionó. ¿Qué significa eso?
que Dios se equivocó haciendo el primer pacto. Dios tuvo que rediseñar un nuevo pacto a raíz de su error. Si creemos así, entonces Dios es un Dios cambiante, que Dios se equivoca, que Dios borra con el codo lo que escribe con la mano. Si aceptamos que el pacto antiguo fue un error, entonces estaríamos diciendo que es un Dios un mal calculador. Pero eso no es así, la Biblia no habla eso. En Números capítulo 23, 19 dice que Dios es perfecto y no cambia. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que si el pacto antiguo hubiese sido sin defecto, no habría necesidad para un segundo pacto? Bueno, ¿saben qué pasó? Resulta que después que Dios hace el pacto con ellos, unas semanas después, el pueblo vio que Moisés no regresaba del monte, de la montaña del Sinaí, entonces ellos comenzaron a buscar otra alternativa. Pensaron que Dios los había abandonado, hicieron una imagen de oro, querían un Dios visible, a ver si ayudaban así a Dios a cumplir su promesa. Es aquí donde el pacto falla, es aquí donde el pacto perfecto de Dios se torna defectuoso. Aquí es donde ellos violaron el pacto, pero Dios no falló. Eran los hombres los que fallaron. Fueron los israelitas los que mancharon el pacto. A eso se refiere Pablo cuando se refiere al antiguo pacto como pacto defectuoso. Ahora, ellos respondieron de manera interesante. Cuando él les dijo, si ustedes atesoran y guardan mis mandamientos, si ustedes prestan oído a mis estatutos, ¿qué les estaba queriendo decir en realidad? En el hebreo original, estas palabras, si diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto, si diereis oído, está la palabra shamar en hebreo, que si lo traducimos en el lenguaje hebreo sería, si ustedes atesoran mis palabras, prestan atención a lo que yo les digo, y guardan en sus corazones lo que yo les digo. En otras palabras, Elohim quiso decirles, si ustedes creen en mis promesas, si atesoran con cariño mis palabras, mis promesas, si tienen fe en mis palabras, entonces ustedes serán un tesoro especial. Para cumplir ese pacto no era suficiente decir, no era simplemente decir, yo lo hago, yo prometo, yo cumplo. Porque en realidad Dios no les pidió cumplir nada. Porque Dios había provisto ya el medio para cumplir esas leyes. Porque la ley divina decía, cumple la ley, vivirás. Pero el hombre se había inhabilitado para cumplir la ley y vivir por la ley. Aquí simplemente Dios les estaba prometiendo una gran bendición. Ellos simplemente debían creer y aceptar esa promesa. Ellos quisieron agradar a Dios a la manera de Caín. Caín presentó un sacrificio de frutas, ¿se acuerdan? Él pensaba que con el fruto de sus esfuerzos podía ganarse el favor de Dios. A eso se llama legalismo. Caín no creyó que solo Cristo podía sustituir su vida allá delante del tribunal de Dios. Right there in front of God's tribunal. But Abel believed the word of God. Por eso él presentó un cordero como sustituto de él. El ser humano necesitaba ser sustituido si quería alcanzar el reino de los cielos. Bueno, en el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos tenían casi el mismo problema de los israelitas. Ellos eran tan celosos en el cumplimiento de la ley, eran celosos con los sacrificios, eran celosos con la circuncisión, celosos con las ofrendas, los diezmos, pero Pablo de eso dice que era un celo sin conocimiento. Ese celo se convirtió en fanatismo. Y Jesús les miró a los discípulos y les dijo, si ustedes no tienen una justicia mayor que de esos fariseos y escribas, no van a entrar en el reino de los cielos. Quiso decirles que ese celo, ese fanatismo no era suficiente como para ganarse el favor de Dios. Pablo en Romanos 9:31 les dice que ellos no alcanzaron la justicia. ¿Por qué? Porque se aferraron a las obras y no se aferraron a Dios por fe. Ellos quisieron alcanzar la justicia por las obras. Los judíos se habían olvidado de lo que Dios dijo
muchos años atrás a través del profeta Isaías. Isaías 62:6 dice que todos somos como trapos de inmundicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Todos nuestros actos de justicia están manchados con el pecado. Todos caímos como hojas secas, dijo Isaías. ¿Cómo puede el ser humano, siendo una fuente contaminada, presentar una ofrenda pura ante Dios? Ese fue el error de los israelitas. Ese fue el error de los escribas y fariseos. Prometieron guardar la ley, cumplir con todos los requerimientos de Dios. Que ellos ignoraban era su incapacidad para cumplir esa promesa. Esta historia, la historia de Israel, de los fariseos, de los escribas, se ha repetido en la vida de millones de cristianos a través de la historia. Un ejemplo de legalismo, de intentar ganar el favor de Dios a través de las obras, fue el mismo Pedro, el apóstol de Jesús. Un día antes de la crucifixión de Jesús, el Señor les dice a sus discípulos: mañana todos ustedes se van a escandalizar, se van a escapar, se van a avergonzar de mí. Pedro, escandalizado, le dice: ¿cómo estás diciendo que te vamos a negar? Por favor, Señor, le dijo, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Era una típica declaración humana de confianza propia, de autosuficiencia. Pedro parecía un niño que se cree Superman, que con un solo puño puede destruir al villano. Pedro creía que en la naturaleza humana había suficiente fortaleza como para no caer en tentación. Pedro se creía rico, no tengo necesidad de nada, soy suficiente. Esta historia se ha repetido con muchos hijos de Dios. Pedro hizo el mismo pacto antiguo que los israelitas hicieron al pie del Sinaí. Él hizo una promesa de no pecar, de no traicionar a Jesús. ¿Pero qué son las promesas del hombre? Se olvidó que era un miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús lo miró con compasión y le dijo: cuando escuches al gallo cantar, tú ya me habrás negado una vez. Pedro no quería aceptar eso. Y Jesús le dice: sí, Pedro, no me vas a negar una, sino 3 veces. Y así sucedió. Pedro le negó 3 veces. En la experiencia de Pedro, Cristo estaba echando por tierra la justicia del hombre. Con esto nos quiso decir el Señor que por muy buena voluntad que tenga el ser humano, Él necesita de un poder divino para vencer el mal. Pablo dice en Romanos 7 que nosotros somos carne vendido al pecado. Dice Pablo que lo que no queremos, eso hacemos. Aunque querramos hacer el bien, pero hay un mal que está en nosotros. En el interior yo me deleito en la ley, pero veo en mis miembros otra ley, la ley del pecado. Se olvidó de eso Pedro. Pedro se olvidó de esas palabras. Pedro lloró amargamente por haber negado a su Señor. Después de entender esto, Pedro pudo decir, al igual que Pablo: miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? En San Juan 15:5 el Señor dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro que separado de mí, lo único que puedes hacer es negarme. Más tarde, Cristo quiso reivindicar a Pedro. Y delante de los discípulos le pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Su respuesta no fue soberbia. Pedro le respondió: Señor, tú me conoces en lo más íntimo, tú sabes que te amo. Ahora sí, Pedro acababa de aceptar el nuevo pacto. Existen hoy día muchas iglesias que enseñan que para ganarse el favor de Dios debes donar dinero a la iglesia. You must give money to the church. You must be faithful in your dress. You have to walk up and down with your Bible. That you have to be always at church. As if we could count different points or marks in heaven. And that kind of agreement, that would be a bilateral agreement. But God, He doesn't make bilateral treaties with us. Bilateral agreement. He is the one that promises eternal. Solo debemos aceptar ese don. Debemos creer en su palabra.
El apóstol Pablo entendía perfectamente el nuevo pacto. Pablo entendía perfectamente la esencia del antiguo pacto. Cuando el carcelero de Filipo se acercó a ellos y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondieron ellos? Ellos no le dijeron, guarda la ley, lleva tus ofrendas al templo, pórtate bien y serás salvo tú y tu familia. ¿Ya está escrito? La respuesta de Pablo fue la más acertada. Simplemente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero solo tenía que aceptar ese don. Y el carcelero aceptó ese don. Dios mediante aquel día glorioso lo veremos al carcelero y su familia, todos salvados. Mi querido amigo televidente, cuando usted se acerca a Dios con humildad, reconociendo que es un pecador y que nada usted puede hacer por sí mismo, entonces el Hijo de Dios se acerca a nosotros para quitar nuestros pecados. Así es como alcanzaron la salvación Adán. Así se salvó Abraham por fe. Así se salvaron todos los hijos de Dios. Cada vez que usted cometa algún pecado, no se desespere. Let us not try to hide that sin or kind of put it aside with an offering or with a gift or trying to do something good. If you have an addiction to profane music, you don't need to leave the music first in order to come to Christ. If you have an addiction to video games, Dios no le pide primero dejar los videojuegos. Dios le invita a doblar sus rodillas. Acuda a Cristo. Dígale que en usted no hay nada bueno. Confiese sus pecados. Pídale perdón a Dios por eso. Cuéntele a Dios sobre sus adicciones. Confiese sus inclinaciones al mal. Hable con Dios y pídale perdón por eso. Luego pídale que le transforme. El rey David en el Salmo 51 usó estas palabras. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay un consejo en el Espíritu y Profecía, en Camino a Cristo, dice que si usted está orando, no se levante hasta encontrar paz. Usted debe aferrarse como Jacob a Dios y decir, no te soltaré, no me levantaré hasta que sienta paz. Y llegará a sentir la paz. ¿Saben por qué? Porque alguien allá en el cielo se presentó por usted. Alguien allá en el cielo le ha sustituido. Romanos 5:1 dice, justificados o perdonados por la fe, tenemos paz con Dios. Haga esto cada vez que se sienta derrotado por el pecado. Poco a poco llegaremos a odiar ese pecado. Poco a poco las adicciones se hacen menos atractivas. De manera gradual nos vamos alejando de esos vicios al punto de odiarlos. Pero ¿qué hacemos para que eso suceda? Usted solo tiene que aceptar el sacrificio de Cristo. Usted acepta el sacrificio de Cristo cuando se acerca a Dios confesando sus pecados. Y así el pecado se va enajenando más de su vida. Finalmente usted podrá decir, como dijo David, dichoso el hombre que se deleita en guardar la ley. Ese es el nuevo pacto. Amén.
Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por la hermosa melodía de alabanza. Les invito a orar para concluir nuestro culto. Señor amado, una vez más nos acercamos a tu trono de gracia. Estamos agradecidos, Señor, por el inmenso don de la salvación. Gracias por tomar la iniciativa para venir a rescatarnos. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad para que podamos creer en esa promesa. Líbranos, Señor, de los errores en los que cayeron tus siervos en el pasado. Ayúdanos a entender lo que entendió tu siervo Abraham. Queremos apropiarnos de esa promesa, Señor, por fe. Bendícenos a todos los que estamos aquí presentes. Bendice a tus hijos, Señor, que nos están siguiendo a través del canal de televisión, a través de las redes sociales. Alcánzalos, Señor, allí donde estén. Que tu bendición sea con todos nosotros en este sábado. En nombre de Jesús te pedimos. Amén.